Testimonio de la hermana Adelaida García. Bendiciones, que el Señor los continúe bendiciendo. Mi testimonio es que mi sobrina que está estudiando medicina no sabía dónde la iban a enviar y tenía que hacer un contrato con el apartamento, y si ella hacía ese contrato por un año y la enviaban para otro sitio, iban a hacer 2 rentas de $1,500 más o menos. Y mi hermanita me llamó y me dijo, Titi, ella me dice, Titi, llama, adiós, ora, vamos a orar porque esto está feo. Y oramos, y el día que tenía que firmar el contrato, ese día le dijeron para dónde iba. Y mi hermana me llamó brincando en las 2 piernas de la gracia y la gloria de Dios, porque Dios es así tan glorioso y tan maravilloso. No permitió que le dijeron el día para dónde iba, y encima de eso nos tuvo que firmar ese contrato de un año. La gloria, todo para nuestro Señor. Gloria a Dios. Fíjese, eso nos ilustra a nosotros como en todas las cosas de nuestra vida diaria tenemos la ayuda del Señor, de nosotros y aquellas personas alrededor nuestra. Gracias, hermana Adelaida. La lección de hoy va a estar localizada en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Entonces vamos a dividirla de la siguiente manera. La hermana Cristina va a coger del 1 al 7. La hermana Adelaida del 8 al 10. La hermana Ilia del 11 al 12. El hermano Félix del 13 al 16. La hermana Cristina nos va a estar hablando sobre el llamado a diferentes horas. La hermana Adelaida nos va a estar hablando sobre la paga inesperada, la sorpresa. La hermana Ilia nos va a estar hablando sobre el murmullo contra la bondad, o el chisme, podríamos decir en nuestro vocabulario actual, contra la bondad. Hermano Félix nos va a hablar una parte bien importante, que es la respuesta del dueño. La respuesta del dueño. Entonces, perdón, el título de esta lección es La gracia que no es justa. Vamos a ver cómo es que a veces nosotros nos ponemos en lugar que no nos corresponde para juzgar las cosas que Dios hace. La gracia que no es justa. Pensemos que Dios concede una gracia que no es justa. Imagínense, ¿qué significa eso? En términos de uno ponerse a juzgar a Dios. Bueno, entonces, yo les puse aquí en la televisión un texto que está en Mateo 5, 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Entonces uno se pregunta muchas veces, ¿qué significa esto de que el Señor no vino a abrogar la ley? Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros nos liberamos del yugo de la ley. Entonces quiere decir que hay una forma distinta de cumplir la ley, que no es la forma en que los judíos la practicaban. Porque tú puedes cumplir con todos los rudimentos de la ley y ser bien riguroso. Y la ley imponía unas cosas que eran unos castigos para quien no cumplía la ley. Todos esos detalles, había su correspondiente castigo. Y había una forma de ver, interpretar cómo era que Dios se acercaba a nosotros en términos de nuestra conducta. O sea,
¿Qué Dios ve en nosotros? ¿Cómo nos ve en términos de nuestra conducta? ¿Cómo nos juzga Dios? Y es bien interesante porque el juicio que nosotros hacemos en realidad es bien diferente al juicio que Dios hace. El juicio que hacemos de otras personas no es el juicio que Dios hace de esas personas. No hay ninguna razón para pensar que es el mismo juicio, aunque a veces cogemos la Biblia y lo utilizamos como una espada para cortarle la cabeza al prójimo. No, el juicio de Dios es muy diferente al juicio nuestro. Y aún el juicio que nosotros hacemos contra nosotros mismos o a nosotros mismos, no es el mismo juicio que hace Dios de nosotros. A veces creemos que estamos muy bien, pero a lo mejor no estamos tan bien nada ante la presencia de Dios. A veces nos sentimos extremadamente culpables por las cosas, creemos que no estamos realmente haciendo la voluntad de Dios. No necesariamente es así. Claro, hay un escudriñamiento que nosotros tenemos que hacer de nuestra vida, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, y presentárselo a Dios, y eso está acompañado de nuestra autoevaluación y del juicio que hacemos hacia nosotros mismos, pero no necesariamente, hermano. Ese es el mismo juicio que Dios va a hacer de nosotros. Y esta situación que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy representa eso, la forma en que los seres humanos podemos ver cómo es que Dios atiende las cosas y cuán diferente puede ser de cómo es que Dios realmente las mira, las entiende y procede. Así que con esa introducción general vamos a empezar con la hermana Cristina, que nos va a hablar sobre este llamado, que una de las cosas que sobresale ahí es el llamado que ocurre en diferentes momentos, porque ese llamado tenemos que interpretarlo también en cierta forma como un llamado a nosotros, ¿verdad? Dios nos ha llamado para trabajar en la viña, y hay un sueldo que típicamente se le asignaba a la gente antes, que era el denario. El denario era una moneda romana que se instituyó como en el año 256 antes de Jesucristo. Y ese denario era el equivalente al salario de un día. Es como decir, ¿verdad? El mínimo federal o el mínimo estatal, algo así. Entonces, pero se consideraba que era el salario justo. Entonces, Dios nos llama a nosotros a trabajar a su viña, pero nos llama en diferentes momentos. La hermana Cristina nos va a estar comentando sobre eso y cómo Dios entonces nos va a pagar ante ese llamado y cuando nosotros acudimos a él. Hermana Cristina, por aquí. Mateo 20, 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo:
estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Amén, amén. Fíjate que hay personas que vienen a conocer al Señor en diferentes etapas, momentos de su vida, ¿verdad? Ok, exactamente. Está haciendo la comparación del reino de los cielos. Bien, como bien dijo nuestro hermano Senki, es la gracia salvadora. Es una, ¿verdad?, una historia, una parábola a manera de que unos comienzan a trabajar desde temprano, desde las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, o sea, básicamente durante todo el periodo del día, el patrono estuvo contratándolos y unos vinieron más temprano, unos vinieron más tarde, unos se esforzaron más, unos se esforzaron menos, pero a la hora de pagar, le pagó lo mismo. Ok, ciertamente lo que se está hablando aquí en términos espirituales es que la gracia salvadora pues se extienden a todos los que responden a su llamado. Ok, la palabra se predica, se hace un llamado. Unos responden, otros no responden. Cuando los que responden pues hacen el trabajo para el cual se les contrata, y no se le está tomando en cuenta, vamos a decir, tú eres más bonito que aquel, tú trabajas mejor que el otro, o sea, no está tomando en cuenta los méritos personales. O sea, que nosotros somos salvos por la gracia, y la gracia es un don inmerecido. No es porque nos creamos que somos mejores que los otros, tenemos derecho a exigirle a Dios mejores privilegios, etcétera, etcétera. Ok, también puede significar que muchas personas pues se recuestan, llevo tantos años en el Evangelio, llevo tanto tiempo sirviéndole al Señor y por lo tanto me creo que soy acreedor de recibir más bendiciones de aquel que a última hora, después que anduvo por el mundo pecando, así y deshaciendo, viene aquí arrepentido y entonces mira cómo Dios lo levanta, cómo Dios hace de él una criatura nueva y Dios le va a pagar lo mismo, o sea, la salvación, o sea, nosotros no somos quien para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer, porque la gracia salvadora es para todo el mundo, por eso hay un versículo que dice, ¿verdad?, que los posteriores serán primeros y los primeros serán posteriores, o sea, muchas veces no podemos recostarnos de las bendiciones que hemos recibido en un tiempo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, esto es algo continuo. Y si aquel que estuvo pecando hasta lo último, tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, cuando Jesucristo le dijo, pues él mismo estará conmigo en el paraíso. O sea, la gracia salvadora es para aquel que responda al llamado, indistintivamente el tiempo que le haya servido, indistintivamente el rango social. La gracia salvadora es para todo el mundo. Y nosotros no podemos juzgar a quién Dios le va a salvar y a quién Dios le va a rechazar la salvación. Tremenda explicación. A mí me ha encantado esta explicación que ha dado la hermana Cristina. Vamos entonces con la hermana Adelaida, que es la paga inesperada. Y yo creo que tú nos comentes también acerca de eso, la expectativa del mérito y la realidad de la gracia, que como ya tú dijiste, la hermana Cristina lo abordó muy bien, pero que tú me abundes un poquito más. Sí, es como dijo la hermana Cristina, que ella, que a veces nosotros decimos eso, yo le he servido a Dios por tanto tiempo, y a mí no me bendice, pero bendice a aquel otro. Y como ella dijo, el ladrón en la cruz, Jesús no le dijo, te tienes que bajar de la cruz, tienes que reponer todo lo que te robaste, tienes que pedir perdón, tienes que hacerle ayunos y todo ese tipo de cosas. No, él le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, no en el cielo, porque todavía Jesús no había resucitado. Digo, había resucitado, pero no había ascendido. Entonces, eso es lo que a veces mucha gente están viendo por ahí. También hay iglesias, hay sitios o iglesias, como usted está hablando de Jesús y la ley. Jesús vino a cumplir la ley, ya Él la cumplió. Nosotros no podemos cumplir la ley. Por ahí se predica muchas veces que nosotros podemos cumplir la ley, pero nosotros no lo podemos cumplir. Que el Señor los bendiga. Amén. Por eso, ¿verdad?, dijo que no vino para abrogarla, sino para cumplirla y para enseñarnos a nosotros en qué consiste ese cumplimiento. Muy bien, hermana Adelaida. Seguimos con nuestra hermana Ilia, que esos versículos tratan sobre el chisme que ellos formaron contra la bondad de Dios, imagínense ustedes. Vamos a ver cómo la hermana Ilia nos orienta aquí. Ay, amados hermanos, dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aproximadamente, estas personas... ¿Cómo que tú hubieras pensado? Yo me pregunto que
Quizás yo hubiera pensado igual que estos últimos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Cualquiera de nosotros, ¿qué pasa aquí? Entre último, pues recibí un denario, pues amén, ¿verdad? Y si hubiese recibido el 0 denario, pues 0 denario. Es que te voy a explicar, el trabajo de un maestro es semejante a esto. O sea, los postreros serán primeros, los primeros serán postreros, pero no compensa el salario que le pagan a un maestro por soportar una carga como esa. Ajá. Es carga de todos lados. Exacto. Pero yo trabajé 43 años y nunca me importó. Si me pagaban más, si me pagaban menos. Yo nunca me enteré de lo que cobraban mis compañeros vocación. Porque no me interesaba, simple y sencillamente yo, con lo que yo tenía, yo era feliz. Y lo mío era darle el pan de la enseñanza a mis estudiantes y que se sintieran bien conmigo. Qué bueno vivir así, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, eso es lo más lindo del mundo. Precisamente en esta semana recibí la visita de una niñita de 5 años, hija de mi vecino del lado, y estuvo conmigo y vio toda la casa, yo le enseñé las muñecas y jugamos y todo. Y ustedes no saben que esa fue la visita más bella que yo he recibido en mi vida. El jugar con esa criaturita y enseñarle las cosas. Porque eso es lo mío, los niños, ¿ves? Pues entonces aquí se formó lo que se llama el famoso murmullo, el famoso bochinche que todo el mundo tiene. El que mira, ahí entró rápido envidia y entraron dos cosas negativas. La envidia y los celos. No debe haber sido así. No hay envidia, no hay celos. Si le pagaron más a aquel que entró tarde y trabajó menos horas, amén. Porque el padre de familia estaba siendo justo. Aproximadamente ellos empezaron a trabajar de 6 como hasta las 3 de la tarde. El sol estaba candente porque recuerden que, ay Dios mío, los soles están malísimos. Pues recibieron su paga por lo que ellos firmaron. Exacto. Pues cuando yo firmé para maestra, yo firmé por $250 mensuales. 101 y 101. Pues yo, eso es lo que... Los demás ya tenían más años trabajando, recibían a mí, eso no me importó. Me importó lo que yo recibía, ¿verdad? Que era suficiente para mí. Ok. Pero fíjate que en tu situación, si no hubieran sido justo ahí en el Departamento de Educación. Pues no me hubiese importado tampoco porque tú dices, ellos son los jefes, ¿verdad? Sí. No, es que yo sinceramente, pues, y ya tú estás preparada. soy así. Había una preparación en mí desde pequeña que yo pues no me importaba. Si aquella amiguita tenía tal cosa, ven, yo no lo tenía, pero algún día lo iba a tener. Es como yo por ejemplo, voy a una tienda. Además te digo, qué bueno es vivir así, ¿verdad? Mira, yo voy a una tienda, yo veo algo. No tengo el dinero para comprarlo. Me gustó, pero no tengo el dinero para comprarlo. Yo digo, si va a estar para mí, cuando yo vuelva y tenga el dinero, lo compraré. Y así es. A veces no está. Pues a mí no era para mí. Y que uno puede vivir pendiente a ser como los demás porque está renunciando a la propia vida de uno. Entonces, si yo vivo como los demás, con el murmullo, con los celos, con la envidia, con aquello, entonces no estoy proclamando el evangelio. ¿Y con qué cara yo me voy a parar frente a una congregación, frente a un público, a hablar del Padre Celestial si yo no estoy siguiendo ese ejemplo? O sea que eso es una parte muy importante. Entonces, fíjate aquí, rápido, pero el padre de familia fue justo. No importa, le pagó lo mismo a todo el mundo, porque estos primeros, según la palabra dice, van a ser los últimos, y los últimos serán primeros. Y es justo, aunque nosotros no entendamos esa justicia. Dios sabe por qué. Muy bien. Seguimos entonces con el hermano Félix, que tiene la respuesta del dueño. Lo ponemos ahí para redondear aquí, ¿verdad? Con esto. Así que tú nos vas a contestar o vas a resumir porque ya lo hemos contestado. ¿Dónde está la justicia de Dios aquí? Amén. Versículo 13 al 16 dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convinisteis conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos
a este último lo mismo que a ti. No me es permitido hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Estamos viendo ahí la ilustración de un padre de familia que sale en busca de obreros. Y en esa ilustración vemos, ¿verdad? Cuando llevamos esto al plano espiritual, está hablando acerca de lo que es la salvación, ¿verdad? Nos llama a la salvación. Y la salvación, como ya dijo la hermana María Cristina, ¿verdad? Es un don de parte de Dios. Por eso sabemos que es un don inmerecido, ¿verdad? Él nos ofrece... Muy importante ese punto, es un don inmerecido. Amén, claro que sí. Entonces, por lo tanto, son dones soberanos, ¿verdad? Que Dios da, y no salarios ganados por méritos, ¿verdad? Dios ofrece la misma vida eterna a todos, ¿verdad? Sin importar el momento en que se acercan a Él. Y nos enseña también, ¿verdad?, que la lógica de Dios es diferente a la humana. Exacto. De modo que no mide, ¿verdad?, la recompensa basándose en la cantidad de trabajo, sino que en su bondad y generosidad, ¿verdad? Ahí vemos lo bueno de Dios, que Él actúa, ¿verdad?, conforme a su voluntad, a su bondad, perdón, y porque es un Dios generoso. Y Él busca, ¿verdad?, trabajadores, ¿verdad?, que sean aunque buscó trabajadores en diferentes horas, Él sigue, ¿verdad?, recompensando a cada cual, ¿verdad?, independientemente a la hora o el momento en que se acerque a Él, ¿verdad?, para buscar, ¿verdad?, ese beneficio que Dios tiene. De modo que, ¿verdad?, esta ilustración es hermosa, ¿verdad?, porque nos hace entender a nosotros. Nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, tiempos donde hay mucha inconformidad, ¿verdad?, y tal vez se ve injusticia. Fíjense, una pregunta que podemos hacer nosotros para recapacitar sobre esto. Si Dios fuera a ser estrictamente justo con nosotros, ¿ah?, y Él dice que no vino para abrogar la ley, ¿qué nosotros nos merecemos? Así que nos dio, no somos comparables con vino a última hora y nos dio el denario completo, ¿verdad? Amén. Amén, gloria al Señor. De modo que todos, ¿verdad?, recibieron la misma compensa. Y pues esto pues nos enseña, ¿verdad?, que la salvación es igual para todos los que se acercan y son llamados, ¿verdad? Porque como dice ahí, terminando el versículo, al principio, ¿verdad?, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y también preguntamos sobre lo que estamos trabajando, porque nosotros somos esta gente que está aquí, ¿verdad?, que hemos sido reclutados en diferentes etapas. El punto importante es, ¿este trabajo que nosotros hacemos es un privilegio o es una carga? Es un privilegio, sí. Es un privilegio porque, como ya dijimos, ¿verdad?, Dios no es que Él honre, sino que en su bondad y en su generosidad, pues quiere que nos acerquemos a Él. Exacto, que servimos al Señor y estamos contentos, porque es un privilegio el que Él nos ha dado. Sabemos que la justicia de Dios pues se cumple en nosotros, aunque no la entendamos de momento. ¿Alguna otra, la hermana Cristina, por aquí para ir terminando? Amén. Cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogarla, sino para cumplirla. En una ocasión Jesucristo dijo, ¿verdad?, cuando le preguntaron sobre los mandamientos, ¿qué fue lo que Jesucristo respondió? Los resumió en que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para arriba Dios y para el lado del prójimo. Se forma la cruz. Exacto. Entonces, ahí Él resumió básicamente la ley. O sea, muy bien. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu Dios, prójimo sí, como a ti mismo. Por eso Él no vino a abrogarla, sino que la ley sigue funcionando en términos de que tenías que servir a Dios a tu prójimo. O sea, y también la salvación no es por obra, sino
por gracia, para que nadie se gloríe. Y se cumplió la justicia de Dios de una manera perfecta. Exacto, la Esa es justicia de nuestra. Dios, como dijo Félix, no es la misma lógica que tiene el ser humano, porque lógicamente acá, yo que trabajé en el departamento del trabajo, los empleados podían venir a decir, mira, yo estuve trabajando tantas horas, el patrón me pagó poco, me debe salario, y sin embargo aquel otro que nada más trabajó un poquitito, pues mire, le pagó completo. O sea, legalmente, terrenalmente, se podía ver como algo injusto, Exacto. porque no hay igualdad. Ujú. Pero que las leyes terrenales, las leyes legales de aquí, no las podemos comparar con la ley de Dios, que acapara a todos por igual. Gloria a Dios. Y tenemos esa certeza en nuestro corazón, ¿verdad? De la justicia de Dios. Dios los bendiga, hermano. Hemos tenido una maravillosa lección. Todos hemos aprendido, sobre todo ha estado salpicada por aspectos de la vida práctica, que eso es bien importante. Dios los bendiga una vez más. Amén, amén, amén. Amén.